Los prístinos salones blancos de la Academia Galáctica de Ingeniería nunca habían visto nada parecido a los nuevos estudiantes transferidos de la Tierra. Por otra parte, nunca habían visto nada parecido a los humeantes restos de la nave alquitranada Ken, que actualmente decoraba su sala de exámenes prácticos principal. Ambos causaban la misma angustia a las especies residentes de la Academia, por razones muy diferentes. Como pueden observar, los 4 apéndices superiores del instructor principal Silva hicieron un gesto dramático hacia la nave estrellada, mientras que los inferiores se aferraban a un anuncio como una manta de seguridad. Los colectores cuánticos de la nave han sufrido una disolución armónica completa. Los colchones de probabilidad están completamente revueltos y el campo de contención de la ergosfera parece haber caído de bruces. Se escuchó una observación susurrada desde la parte de atrás del grupo, seguida de unas sneakers mal suprimidas. El tallo óptico de Sex giró con irritación hacia el grupo de estudiantes humanos que destacaban. No solo por sus extrañas formas bípedas, sino porque eran los únicos que llevaban lo que la Academia consideraba mantenimiento, cinturones de herramientas cubiertos de bolsillos y lo que parecía ser un antiguo equipo protector llamado botas con punta de acero. Mientras decía eso, la voz del instructor adquirió ese tono particular reservado para las especies de mundos en desarrollo. Esta nave representa un excelente ejemplo de por qué una comprensión teórica adecuada es esencial. Ningún retoque práctico puede restaurar una nave en estas condiciones. Zara Zero Rodríguez, apodada así por su asombrosa habilidad para reducir cualquier problema de ingeniería a sus fundamentos absolutos, levantó la mano. Sus ojos oscuros brillaban con la clase de travesura que la había hecho expulsar de 3 universidades de la Tierra antes de conseguirle un puesto en el programa de ingeniería más prestigioso de la galaxia. Sí, la cadete Rodríguez, Silvax, logró que su nombre sonara como una condición digestiva particularmente desafortunada. ¿Así que estás diciendo que es? Roto. Porque la materia cuántica está descontrolada. Las matrices de probabilidad están desordenadas y el ergo lo que sea de contención está hecho polvo. Eso es una simplicidad excesiva. Genial, lo tendremos funcionando para el almuerzo. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de Marcus Park Chen ahogándose con su café. Dylan, con una llave inglesa, la risa apenas contenida de Kanner y él. Suspiro colectivo de horror de sus compañeros de clase alienígenas. El color de Silva cambió a lo que los humanos habían aprendido que era el equivalente de su especie a una furia apopléjica. Cadete Rodríguez, esta nave representa la cúspide de la ingeniería Zarkayen. Ha sido examinada por las mejores mentes de la Academia. No puede ser simplemente B0 fijo. Ya lo sugirió amablemente. Sacó una multiherramienta maltratada de uno de sus numerosos bolsillos. Mire con todo el debido respeto, señor. A veces no necesita las mejores mentes. A veces necesita las mejores manos. Y por suerte para usted. Ella sonrió, señalando a su pequeño equipo de humanos inadaptados. Tienen a ambos, el resto del equipo ya avanzaba. Escudriñando la nave con la mirada práctica que le daba haber crecido en un mundo donde si no podías arreglarlo, no podías tenerlo. Donde improvisar no era solo una habilidad, era un rasgo de supervivencia. Esto es absolutamente inaudito. La voz de Silvax se elevó varias octavas. Lo prohíbo, dijo usted mismo, señor Zero. La interrumpieron a mitad de camino dentro de un panel de acceso que 3 especies diferentes habían declarado herméticamente sellado. Es irreparable. Así que ¿qué hay de malo en dejarnos intentarlo? En el peor de los casos, desperdiciamos nuestra hora de almuerzo. En el mejor de los casos, emergió con la cara manchada con una sustancia no identificable. Sonriendo como un niño que acaba de encontrar la caja de juguetes más grande de la galaxia. Bueno, tal vez aprendas algo sobre cómo hacemos las cosas en los mundos de la muerte. Bien, primero lo primero. Zero anunció, dando vueltas alrededor de la nave accidentada, mientras masticaba una barra de proteínas que había tenido días mejores. Averigüemos con qué estamos lidiando. Los otros estudiantes alienígenas observaban desde una distancia segura. Sus expresiones variaban de la diversión al horror mientras los humanos comenzaban su evaluación, y lo que solo podía describirse como la forma más poco profesional posible. J-Zero gritó, Wrench asomando la cabeza por debajo de la nave. Este conjunto de motor cuántico es básicamente una elegante máquina de vapor con pasos adicionales. Varios profesores alienígenas emitieron sonidos de asfixia.
No se puede comparar un motor de probabilidad cuántico de séptimo grado con una máquina de vapor. Un estudiante de Axian emitió un chisporroteo. Su estructura cristalina parpadeó con indignación. «Mírame». Wrench sonrió. Completamente cubierto de algo que brillaba siniestramente. «Mira, tienes tu fuente de energía aquí». Señaló un complejo conjunto de cristales que genera energía a través de fluctuaciones cuánticas. Esa energía impulsa a estos imanes. Campos de contención que, a su vez, alimentan los colchones de probabilidad. Es como una caldera que impulsa un pistón, solo que con más matemáticas y menos explosiones. Mientras tanto, Spark había logrado, de alguna manera, conectar su antigua tableta con el sistema de diagnóstico de la nave. «Les va a encantar». Esto anunció, desplazándose por líneas de código alienígena. Todo su sistema operativo se basa en lógica binaria. Es como si hubieran reinventado Unix, solo que con más dimensiones. «Eso es imposible», declaró Silvac rotundamente. El núcleo de computación de la nave opera con principios cuánticos que sus primitivos sistemas binarios no podrían comprender. La chispa se interrumpió cuando las pantallas holográficas de la nave parpadearon repentinamente. Tuve que convencerlo de que estábamos corriendo. ¿A veces hay que retroceder para avanzar? Ya saben, Zero, que había estado golpeando metódicamente varias partes del casco y escuchando la resonancia, se iluminó de repente. «Hola chicos, recuerden esa cosechadora averiada que arreglamos en casa, la que intentaba cosechar rocas en lugar de maíz, la que arreglamos con gomas elásticas y ese extraño parche de IA que escribiste», preguntó Wrench, saliendo de otro panel de acceso. «Exactamente, este sistema de navegación tiene el mismo problema, es demasiado sensible, está intentando trazar todos los posibles caminos simultáneamente, en lugar de simplemente elegir uno y lidiar con él». La multitud reunida de académicos alienígenas observaba con creciente incredulidad cómo los humanos comenzaban lo que llamaban un diagnóstico adecuado, que parecía implicar muchos golpes con llaves inglesas, haciendo ruidos inusuales con la boca y discutiendo sobre si algo llamado mantenimiento de percusión debería ser su primer o último recurso. «Esto es fascinante». Kai Rahaba susurró a sus compañeros. Se acercan a él como si estuviera vivo, como si fuera un paciente en lugar de una máquina, como si se acercaran a él como si fueran mortales salvajes. Otro estudiante murmuró, aunque su tono denotaba más curiosidad que desprecio. «Muy bien», gritó el equipo cero, subiéndose a un trozo de chapado de HLE dañado. «Aquí está lo que tenemos. El motor cuántico no está roto, solo está pensando demasiado. El sistema de navegación necesita relajarse y elegir un carril. La distribución de energía es básicamente una versión sofisticada de la red eléctrica de la Tierra, con mejor aislamiento y peores protocolos de emergencia, y la IA». Hizo una pausa, tocándose la barbilla pensativa. «La IA está teniendo lo que los humanos llamamos un ataque de pánico». Varias voces alienígenas preguntan simultáneamente, ¿sabes cuando te preocupas tanto por hacerlo todo perfecto que termina sin hacer nada? Sí, esa es la nave ahora mismo. Juntó las manos y sonrió de una manera que hizo que varios profesores dieran un paso atrás involuntariamente. «Vamos a arreglar esto en la Tierra y eso sería». «¿Exalvax?», preguntó. Una curiosidad mórbida abrumó su buen juicio. Simple. Paso 1. Ignorar todo lo que nos enseñaron sobre los procedimientos de mantenimiento adecuados. Paso 2. Recordar todo lo que aprendimos arreglando cosas en nuestros garajes en casa. Paso 3. Introducir un poco de caos controlado en el sistema. Caos controlado. El horror en la voz de Silvax era palpable. Créeme, Zero. Guiñó el ojo, sacando varias herramientas improbables de sus numerosos bolsillos. A veces, la mejor manera de arreglar algo demasiado perfecto lo convierte en un poco imperfecto. ¿Quién tiene la cinta adhesiva? Mientras su equipo entraba en acción con un entusiasmo que rozaba lo alarmante, los observadores alienígenas se encontraron incapaces de apartar la mirada, como si estuvieran presenciando una extraña combinación de operación de reparación y demolición controlada, todo con la banda sonora de música terrestre a todo volumen del antiguo teléfono inteligente de Spark. ¿Sabes? Kira Barr reflexionó mientras observaba cómo los humanos comenzaban su trabajo con una extraña mezcla de precisión y lo que parecía ser una metodología completamente improvisada. Empiezo a pensar que podríamos haber subestimado a estos mortales. Una pequeña explosión desde el interior de la nave, seguida de vítores triunfales, acentuó su observación, aunque quizás añadieron agacharse mientras un escudo de seguridad innecesario volaba sobre sus cabezas, algo que podría no ser del todo malo. ¿Alguien ha visto mi cinta adhesiva? La voz de Zero resonó desde algún lugar dentro de la cámara de energía auxiliar de la nave.
Un rollo de cinta plateada se deslizó por el aire, atrapado con destreza por una de sus manos manchadas de grasa, emergiendo de un panel de acceso. No puedo creerlo. Estoy presenciando este murmullo de sellado a la creciente multitud de observadores fascinados. Intentan reparar un motor de probabilidad cuántica con tiras adhesivas. La mano es una bebida carbonatada con cafeína. Cola corrigió la chispa. Quien estaba usando dicha bebida para limpiar la corrosión de una conexión. El ácido fosfórico hace maravillas con metales oxidados. Debo decir que sonrió al tomar un trago. Funciona mejor con la versión light. Los habituales son demasiado pegajosos. Los estudiantes alienígenas, reunidos, tomaron notas frenéticamente en sus blocs de datos. Grieta Cero gritó, ¿recuerdas esa unidad antigravedad rota de la cintura de la academia? Dylan Grieta O'Connor emergió de debajo de la consola. Su cabello rojo, ahora luciendo varios colores interesantes, debido a varios fluidos filtrados. El que dijeron que no se podía reparar, ya lo había agarrado. Descubrió que podemos invertir la polaridad y usarla para estabilizar la variedad cuántica. Así no es como funcionan las variedades cuánticas, protestó un grupo particularmente agitado. Un taxi y la profesora, que se había unido a la creciente audiencia, quizás no en teoría, Cero, respondieron con voz apagada mientras se metía en un espacio claramente no diseñado para mantenimiento bípedo, pero en la práctica, miren esto. Se oyó un fuerte ruido metálico seguido de una serie de ruidos cada vez más preocupantes que sonaban sospechosamente como si alguien hubiera golpeado equipo extremadamente caro con una llave inglesa. Las luces de emergencia de la nave se encendieron. Entendido, Cero. Emergió triunfante cubierta de un fluido iridiscente que la hacía parecer como si hubiera luchado contra una chispa de arcoíris. ¿Cómo va esa matriz de probabilidad? Casi terminada. Resulta que estos sofisticados circuitos alienígenas funcionan prácticamente igual que los antiguos sistemas analógicos de la Tierra. Solo tuve que saltarme unos 30 protocolos de seguridad y una pequeña explosión lo interrumpió, llenando la cámara con un humo púrpura de olor dulce. Ignoran eso. Definitivamente pretendía hacer eso. La multitud de observadores retrocedió 3 pasos. ¿Saben a qué me recuerda esto? Gritó una llave inglesa. Ahora, colgando boca abajo de un panel del techo, usando lo que parecían ser palillos chinos modificados para realinear los conductos de energía cristalina. Esa vez que arreglamos el equipo de laboratorio cuántico del profesor Martínez con clips y chicles, sí, Zero se rió usando un sistema de poleas improvisado, construido con los cordones de sus botas, para bajar un núcleo de energía de repuesto a su lugar. Aunque esto es más fácil, al menos la tecnología alienígena no funciona en Windows Vista. Un estudiante arcturiano particularmente valiente levantó uno de sus apéndices. Disculpe, ¿pero qué es esto? Windows Vista. Créanme, los 3 humanos respondieron al unísono, no quieren saberlo. La siguiente hora fue una sinfonía de caos que habría hecho que cualquier ingeniero se desmayara. Zero, de alguna manera, había logrado conectar su antiguo teléfono inteligente con el sistema de navegación de la nave. Resulta que el binario es binario, sin importar en qué galaxia estés. Spark había creado lo que él llamó un condensador de flujo cuántico usando 3 latas vacías de bebida energética, un par de botas magnéticas y que podría haber sido parte de su propia llave de hebilla de cinturón. Mientras tanto, había desaparecido por completo en el núcleo del motor, ocasionalmente pidiendo más cinta adhesiva y tarareando lo que sospechosamente parecía otro. Uno muerde el polvo, comentó el Dr. Telaxon, decano de la academia, quien había llegado para presenciar el espectáculo. Parece que están violando al menos 17 leyes fundamentales de la ingeniería, pero parece que funciona, no es solo trabajo. En El Cairo, un joven estudiante extranjero que había estado observando con especial interés señaló que en realidad están mejorando el diseño original. Observen las lecturas del flujo de potencia. De hecho, las pantallas de diagnóstico de la nave mostraban niveles de eficiencia energética un 15% superiores a las especificaciones de fábrica. El hecho de que esto se hubiera logrado con lo que parecían ser gomas elásticas y sujetapapeles estaba haciendo que varios profesores de ingeniería cuestionaran sus decisiones. Está bien, prueba final, Zero, anunció saliendo de la sala de máquinas. Lo que parecía una guerra de aceite de motor. Pintura en su cara, chispa, chispa. Presionó dramáticamente un botón en su panel de control manipulado por Jerry, que los observadores notaron con horror que parecía incluir partes de un controlador de juegos. La nave cobró vida con un zumbido, sus sistemas conectando uno por uno.
acompañados por una ovación triunfal de los humanos. Pero cómo tartamudeaba Silvac, mirando fijamente lecturas que deberían haber sido imposibles, los armónicos cuánticos. Solos deberían haber a veces cero. Interrumpida, limpiándose las manos con lo que quedaba de su uniforme, solo necesitas pensar menos en por qué no debería funcionar. Y más en cómo hacerlo funcionar también. Añadió con una sonrisa, sacando una tira adhesiva familiar de su cabello, nunca Subestimes el poder de la cinta adhesiva. El motor principal de la nave se encendió con un ronroneo, que sonaba más sano que incluso antes del choque. La multitud reunida prorrumpió en aplausos, aunque no estaba claro si por asombro o alivio de que nada hubiera explotado. Entonces, Zero anunció revisando su reloj mientras sacaba 3 sándwiches ligeramente aplastados de uno de sus muchos bolsillos, listos para el almuerzo, mientras la multitud de profesores y estudiantes alienígenas se reunía en el aula principal de la academia para lo que se había convertido en un seminario improvisado de ingeniería. Zero se paró frente a la pantalla holográfica, aún cubierta de varios fluidos mecánicos, señalando un diagrama que parecía sospechosamente dibujado en una servilleta. La cosa es que ella explicó mientras masticaba su sándwich. Ustedes se obsesionaron tanto con la perfección teórica que se perdieron la solución práctica. Miren este diseño de colector cuántico. Señaló una serie compleja de estructuras de cristal. Ustedes lo hicieron demasiado perfecto. Perfecto. La confusión en la voz de Silvax era casi palpable. Exactamente. Una chispa resonó en sus manos. Volando sobre un simulador. Ver en la Tierra. Aprendimos muy rápido que a veces se necesita un poco de caos en el sistema. Lo llamamos imperfección controlada. Sus armónicos cuánticos estaban fallando porque no podía soportar ninguna desviación del estado ideal, pero así es como se supone que funcionan, protestó uno de ellos. Ingeniería electrónica. Profesores en un universo perfecto. Claro. Añadió una llave inglesa que ahora colgaba hacia atrás sobre su silla, pero venimos de un mundo mortal. Recuerda que allí nada es perfecto. Te adaptas o mueres, así que aprendimos a construir sistemas que esperan que las cosas salgan mal. Zero asintió con entusiasmo. Por eso la cinta adhesiva funcionó bien. Eso y el hecho de que es cinta adhesiva. Pero en serio, al introducir un elemento ligeramente asimétrico en el campo cuántico, creamos un sistema más estable. Es como si hiciera una pausa buscando una analogía. Es como un árbol que nunca se enfrenta al viento, se debilita y cae en la primera tormenta. Los académicos extraterrestres estaban tomando notas frenéticamente. Ahora, su escepticismo anterior ha sido reemplazado por una creciente fascinación. ¿Pero qué pasa con las matrices de probabilidad? Kirra Va preguntó. Sus tentáculos se movían de emoción. Las reconfiguraste por completo con equipo de juego. Ahí es donde la cultura de los juegos humanos nos ayudó a generar G. Los juegos modernos de la Tierra procesan millones de cálculos de probabilidad por segundo solo para averiguar dónde debería moverse un personaje virtual. Adaptamos esa lógica a los sistemas de tu nave. Tus matrices eran demasiado rígidas y no podían manejar múltiples flujos de probabilidad simultáneamente. Nuestra solución fue básicamente enseñar a tu nave a pensar como un jugador, lo que explica el murmuro de la lata de bebida energética. Silvax, aunque había un dejo de respeto a regañadientes en su voz. El verdadero avance Zero seguía apareciendo. Otro diagrama era darse cuenta de que tu tecnología avanzada no es tan diferente de nuestros sistemas primitivos. Es simplemente más bonita y elegante, pero bajo toda esa complejidad cuántica, sigues lidiando con los mismos principios básicos que descubrimos hace siglos. ¿Pero qué pasa con la cola?, preguntó alguien desde atrás. Oh, esa llave inglesa se rió. Eso es solo química básica. El ácido fosfórico es ácido fosfórico. Ya sea que venga en una botella de laboratorio o en una lata de refresco, simplemente aprendemos a trabajar con lo que tenemos en la Tierra. Si esperas herramienta perfecta, nunca lograrás nada. Dr. Taxing, de un paso al frente. Normalmente son rasgos compuestos. Muestras curiosidad genuina. ¿Sugieres que las duras condiciones de tu planeta te dieron una ventaja en ingeniería práctica? Bingo Zero chasqueó los dedos. Cuando todo tu planeta intenta matarte, aprendes a pensar de forma creativa. A veces tienes que tirar la caja por completo y hacer una nueva con lo que tengas por ahí. Y la cinta adhesiva. Silvax no parecía poder soltarla. Constant Universal.
Los tres humanos respondieron simultáneamente y luego estallaron en carcajadas. Pero quizás la lección más importante, concluyó Zero. Su voz, con un tono más serio, es que la teoría y la práctica deben trabajar juntas. Tu comprensión avanzada de la mecánica cuántica es increíble. No la descartamos. Acabamos de demostrar que a veces necesitas combinar ese conocimiento con la voluntad de ponerte manos a la obra e intentar lo imposible. Señaló la nave, ahora zumbando, visible a través de la conferencia. La ventana de Hall después de que las mejores soluciones a menudo surgen de combinar la sabiduría de las estrellas con las lecciones de la Tierra o un arca, añadió con una sonrisa combinando física cuántica con cinta adhesiva. La sala estalló en murmullos pensativos mientras siglos de doctrina de ingeniería comenzaban a cambiar ligeramente hacia una nueva comprensión, una que sugería que tal vez solo quizás había algo que aprender de los habitantes de los mundos de la muerte, después de todo. Muy bien, informe de estado del equipo, gritó Zero. Su voz resonó por los pasillos de la nave a medida que se acercaba la fecha límite. El cronómetro de la academia mostraba que tenían exactamente 47 minutos para el final oficial de la pausa del almuerzo. Soportes vitales al 93% y llave inglesa ascendente. Gritó desde algún lugar del sistema de ventilación. Resulta que todo lo que necesitaba era una buena patada. Bueno, eso y algo de energía redistribuida de los sistemas de respaldo terciarios que nunca. Useron. Un grupo de ingenieros alienígenas que habían estado monitoreando el progreso. De repente se agruparon alrededor de los datos. Discutían esto frenéticamente. Se oyó a uno de ellos murmurar que tenían sistemas de respaldo para la navegación en línea. Spark anunció que su cabeza asomó por debajo de una consola, aunque tuve que engañarla para que pensara que estaba funcionando en modo seguro. Estas naves Tesarnan tienen más protocolos de seguridad que un reactor nuclear envuelto en plástico de burbujas. No me extraña que nadie pudiera arreglarlo. Seguían intentando seguir el manual. El Dr. Telaxon, que había estado observando con creciente fascinación, finalmente habló. ¿Sugieres que los protocolos de seguridad en sí mismos eran el problema? Bingo Zero salió de la sala de máquinas limpiándose el aceite cuántico de las manos con un trapo que definitivamente había visto días mejores. Mira, esto es lo que descubrimos. La IA de la nave estaba tan concentrada en mantener condiciones óptimas que básicamente sufría una crisis nerviosa cuando las cosas salían mal. Es como si nunca hubiera aprendido a adaptarse, pero ese procedimiento estándar exilió. Bugs protestó con notablemente menos convicción que antes. Todas las naves galácticas estándar están programadas para mantener la máxima eficiencia, y ese es exactamente el problema. La voz de Wrench resonó a través de un tubo de mantenimiento. Construyeron una nave que solo funciona cuando todo es perfecto. Venimos de un mundo donde la perfección no existe. Necesitan sistemas que resistan golpes y sigan funcionando. El reactor principal de la nave cobró vida repentinamente. Su firma energética palpitó con una fuerza que dejó a varios observadores alienígenas revisando sus instrumentos con incredulidad. Imposible, susurró uno de los ingenieros superiores. La curva de potencia está superando las especificaciones originales en un 23%. Eso se debe a que eliminamos la chispa limitadora. Ahora, escribiendo furiosamente lo que parecía ser un híbrido de tecnología alienígena y una vieja computadora portátil terrestre, sus sistemas estaban tan preocupados por mantener el nivel de potencia perfecto que se estaban estrangulando. A veces es necesario dejar que el motor ruja un poco. Zero se movió al panel de control principal. D2. Bailando por la interfaz holográfica. Con facilidad practicada. Piénsalo así. Construiste un corredor de maratón, lo cual es genial si quieres un rendimiento constante y confiable, pero a veces necesitas un velocista. A veces necesitas poder superar los márgenes de seguridad, pero eso es peligroso. Exact balbucio que la vida es. Peligrosa. Zero respondió encogiéndose de hombros. Tierra, aprendemos a gestionar el riesgo, no a evitarlo por completo. Hablando de que llave inglesa. ¿Cómo se ve ese campo cuántico? Una serie de golpes precedieron a la emergencia de la llave inglesa de una escotilla de mantenimiento. Rostro se dividió con una sonrisa triunfante. ¿Recuerda cómo dijeron que el campo estaba irreparablemente fragmentado? Resulta que sí.
Introduces un patrón de oscilación controlado, similar a cómo funcionaban las antiguas máquinas de vapor de la Tierra, en realidad se estabiliza. ¿Quién diría que la mecánica cuántica podría aprender algo? De la revolution industrial. Los académicos extraterrestres ahora estaban. Divididos entre tomar notas frenéticamente. Y mirar sus propios ojos. Creencias arraigadas se desmoronan ante sus ojos. Kirabi, la joven estudiante que había estado siguiendo el progreso humano con especial interés, de repente se quedó sin aliento. Ahora lo entiendo, exclamaron. La nave no necesitaba reparaciones en el sentido convencional, necesitaba que le enseñaran a repararse a sí misma. Dale a la maravilla tentacular un premio. 0. Eso es exactamente. En lugar de intentar devolver todo a la configuración de fábrica, solo teníamos que mostrarles a los sistemas cómo funcionar con lo que tenían. A veces, la mejor solución no es hacer algo perfecto, sino hacerlo mejor en ser imperfecto. El puente principal se iluminó de repente como un árbol de Navidad. Los sistemas se conectaron en una cascada de luz y sonido. La IA de la nave habló por primera vez desde el accidente. Anunció en un tono sorprendentemente alegre: todos los sistemas operativos AAL, nuevos protocolos aceptados, optimización del rendimiento al 127% de los parámetros originales. 20 minutos de sobra. 0. Anunció mirando su reloj. No. Malo para el trabajo de la hora del almuerzo, aunque debo decir que añadió con una sonrisa traviesa hacia el profesorado, aún atónito. Este podría ser un buen momento para revisar algunos de esos libros de texto de ingeniería. Quizás añadir un capítulo sobre los beneficios del caos controlado y la magia del ingenio humano. Y añadió solemnemente una llave inglesa con cinta adhesiva. Definitivamente necesito un capítulo sobre la cinta adhesiva. La nave zumbaba contenta. Sus sistemas ahora funcionaban mejor que nunca, mientras que a su alrededor los cimientos de la doctrina de ingeniería galáctica continuaban su propia transformación, una solución improvisada a la vez. El momento de la verdad había llegado. Toda la academia se había reunido en la sala de examen. La atmósfera estaba cargada de anticipación y apenas un toque de ozono de toda la improvisada electrónica cero estaba en el panel de control principal. Su equipo la flanqueaba con sonrisas iguales que de alguna manera lograban ser a la vez seguras y ligeramente desquiciadas: damas, caballeros y seres. De todas las configuraciones, anunció su mano flotando sobre la secuencia de activación final. ¿Quién está listo para ver una nave muerta? Veo. Esto va a ser espectacular. Murmuró el sello VX, o estamos a punto de formar parte de un informe de accidente muy interesante. Iniciando la secuencia de encendido, Chispa exclamó. Sus dedos sobrevolaron los controles. El colchón de probabilidad estable del núcleo cuántico está alineado y el condensador de flujo está fluyendo. Eso ni siquiera es real. Uno de los profesores protestó semanalmente. Dile eso a la nave. La llave inglesa respondió con un guiño mientras los motores de la nave comenzaban a zumbar con un sonido que, de alguna manera, era completamente extraño y notablemente similar a un muscle car terrestre bien afinado. La nave se elevó sobre sus puntales de aterrizaje, flotando perfectamente en la cámara de examen. Las pantallas holográficas cobraron vida mostrando métricas de rendimiento que hicieron que varios ingenieros superiores retiraran sus potenciadores ópticos para limpiarlos con incredulidad. Imposible, susurró el Dr. Telaxon. Mirando fijamente. Las lecturas, las calificaciones de eficiencia. ¿Están por encima de los máximos teóricos? Theory Zero dijo con una sonrisa, ejecutando un giro lateral perfecto que dejó a la multitud. Boquiabierta. Es a lo que recurres cuando. Cores. Sin cinta adhesiva, la nave realizó una serie de maniobras que deberían haber sido imposibles dado su estado reciente, cada una más fluida que la anterior. La que apparentment. Había desarrollado una personalidad entre la descarada computadora terrestre y el cachorro sobreentusiasta, anunció alegremente las estadísticas de rendimiento que hacían que el Departamento de Física Teórica de la Academia cuestionara sus decisiones vitales. Pero IRAV preguntó a sus tentáculos retorciéndose de emoción, ¿cómo sabían que funcionaría?, admitió Spark, reclinándose en su silla. Pero en la Tierra tenemos un dicho: a veces hay que correr antes de poder caminar. Eso no tiene sentido lógico. Sexo Svac. Exclamó. Ni la vida en un mundo muerto. Llave inglesa. Señalarlo, pero lo logramos. Bastante bien. Mientras la nave se asentaba sobre sus
puntales de aterrizaje ronroneando como un gato mecánico, la cámara estalló en aplausos. Estudiantes de varias especies se precipitaron hacia adelante, bombardeando al equipo humano con preguntas sobre sus métodos, sus herramientas, y especialmente, sobre esta misteriosa cinta adhesiva que parecía violar varias leyes de la física. Creo que el Dr. Telaxon anunció su voz, transmitiendo la animada charla, que les debemos a nuestros colegas terrestres tanto una disculpa como nuestra gratitud. Parece que hemos sido algo estrechos de miras en nuestro enfoque de la ingeniería. ¿Significa esto que aprobamos el examen práctico? Zero preguntó inocentemente. Pasgelak rió, un sonido que ninguno de sus estudiantes había escuchado antes. Cadete Rodríguez, usted y su equipo acaban de revolucionar nuestra comprensión de la ingeniería adaptativa. Aunque añadieron con lo que parecía una sonrisa en su especie, le agradecería que explicara exactamente cómo logró mejorar la eficiencia cuántica usando una bebida carbonatada en hardware de juegos clasificado. Ark dijo con una cara seria antes de sonreír, pero estaremos encantados de mostrarle otros trucos que alguien quiera aprender a puentear. Una nave espacial con un clip. La multitud de estudiantes alienígenas se abalanzó con entusiasmo mientras el profesorado intentaba, sin éxito, mirar con desaprobación mientras la celebración continuaba. Zero vio un mensaje que se desplazaba por la pantalla principal de la nave. Gracias por la actualización. La vida humana se estaba volviendo aburrida siendo perfecta todo el tiempo. Sonrió y palmeó la consola de la nave con cariño. Bienvenido al mundo del caos controlado. Amigo, espera a que te mostremos lo que podemos hacer con el WD-40. Y así comenzó una nueva era en la ingeniería galáctica, donde lo imposible se volvió posible, donde la perfección aprendió a bailar con el caos y donde un rollo de cinta adhesiva se convirtió en el equipo estándar en la caja de herramientas de todo ingeniero, junto a la llave inglesa cuántica. Después de todo, a veces las mejores soluciones no vienen de las estrellas, sino de las especies lo suficientemente locas como para sobrevivir a un mundo mortal y convertir esa supervivencia en un arte.